Soy el único empleado restante de un parque acuático abandonado y realidades alternativas. Lo que sea que habite en este lugar no son de este planeta. El verano que conseguí trabajo aquí tenía alrededor de 17 años y fue realmente un buen año. Helen Didsworth trabajaba en el puesto de perritos calientes y fumábamos cigarrillos a escondidas bajo las vigas de la atracción Dragon Slayer, encogiéndonos y riéndonos mientras los vagones pasaban por encima, chorreándonos de agua por todas partes, manos mojadas y cigarrillos húmedos, pero estaba cerca de su puesto, y creo que le hacía gracia salpicarse. Además estaba apartado. Siempre estaba tranquilo y fresco allá abajo, incluso con el calor del verano. Si algunos de los pasajeros olía el humo de nuestros cigarrillos mientras pasaban a toda velocidad, no decían nada. Incluso una vez mientras jugueteábamos y coqueteábamos, la besé en los dedos y olían a cenicero. Todavía pienso en aquel aroma. Tenía 22 años cuando me ofrecieron el trabajo de invierno. Helen ya se había ido hace tiempo. Se acabaron los shorts rojos y brillantes y las piernas mal depiladas que me invitaba a acariciar con el pretexto de demostrarme lo malo que era en la maquinilla. Habían otras chicas, pero cuando llegó el último verano, hacía tiempo que me sentía incómodo con las nuevas contratadas. A veces me quedaba allí escuchándolas hablar y me sentía más solo que cuando estaba, bueno, ya sabes, solo. Pensaba en mi futuro por aquella época cuando el gerente me dijo que tenía una oportunidad para que ganara un muy buen dinero. Necesitaban a alguien que se quedara y mantuviera el lugar en marcha, mientras todos volvían a la vida real. El tipo de siempre se había ido, y necesitaban a alguien urgentemente. El último día antes del cierre del parque por invierno siempre era Halloween, y eso era solo porque había un espectáculo de fuegos artificiales. Después se convertía en un pueblo fantasma y yo me quedaría completamente solo. Eventualmente conseguiría una caravana para dormir y podría usar mi propio coche para ir a la tienda más cercana. El parque me pagaría parte de mi gasolina, no toda, pero era lo suficiente para ayudarme. El único problema real era que yo estaría completamente solo. No es que el lugar fuera una isla desierta, no. El único problema real es que habían 2 pueblos a poca distancia en coche, y podría tener amigos cerca siempre y cuando no alteráramos las atracciones. Pero aparte de eso, sería el único miembro del personal disponible durante los 4 meses. Guardia de seguridad y conserje, todo en uno. Yo acepté, pero le dije que cuando el parque reabriera en marzo no haría más. Pensé que era hora de seguir adelante, obtener un título como algunos de mis amigos, o quizás mi papá podría ayudarme con un trabajo en algún otro sitio más serio. El mundo estaba abierto en mí, y pensé que me quedaría sentado todo el invierno, ganaría un dineral con las horas extras, y luego me embarcaría en una nueva aventura donde conocería 1 o 2 Helen Didsworth más. Sin embargo, ayer cumplí 38 años y yo sigo en el parque. El gobierno firma mis cheques ahora. No podría decirte cuándo pasó exactamente. Probablemente después de que los medios se enteraran de Dennis Surrey, que se fue con sus amigos y nunca regresó. Muchos chicos han desaparecido aquí a lo largo de los años, pero ella fue la que se hizo más popular. Sus padres eran médicos y ella tenía ojos azules, así que recibió la atención justa para que salieran las cámaras en las noticias. Cuando se calmó el alboroto y los medios pasaron a otra historia, vinieron unos agentes del gobierno e instalaron empalizadas de acero de 2.4 metros. Me dieron las llaves de la única puerta y se largaron enseguida. Me dio una sensación extraña ver a 4 hombres trajeados con el pecho como un barril y pistolas en las caderas,
subirse a un vehículo sin distintivos y luego salir del aparcamiento a toda velocidad tan rápido que la parte trasera del coche derrapó. Uno de ellos miró por encima del hombro hacia el parque y estaba tan asustado que parecía estar viendo una nube de hongo. Yo fui quien encontró a Denise. Se había deslizado de cabeza por el tobogán acuático Astro Misil, uno de esos toboganes con subidas y bajadas que te hacen rebotar en un bote inflable. Este tipo de atracciones suelen ser descapotables, pero esta tenía largos tramos en un túnel cerrado con luces LED que parecían estrellas. El problema es que, dependiendo del peso, algunos se quedan sin aire y se estrellaban contra la parte superior de estos túneles a 32 kilómetros por hora, o incluso más tiempo. 15 años después, la boca del túnel parecía sacada de una pesadilla. Musgo de hadas cubriendo la abertura. La oscuridad interior era más densa que la noche que la rodeaba, completamente seco y sin ninguna salida obvia. Entonces, en consecuencia, Dennis se deshidrató y murió de sed. Creen que estuvo allí 6 días arrastrándose en la oscuridad total, buscando una salida que nunca debería haber estado a más de 100 pies de distancia. Habían señales de que algo andaba mal en este lugar cuando aún estaba abierto, simplemente que no lo sabía. Pero teníamos 200 al menos graves al año. Normalmente era uno por día. Intentábamos mitigarlo con medidas de seguridad, pero la mitad de las veces no funcionaban. Las radios fallaban al intentar enviar una advertencia. Los técnicos se perdían, llamando enojados, diciendo que la carretera seguía a la derecha una eternidad y que ya estaban hartos de esta porquería. Desaparecían las señales de tráfico que estaban fuera de servicio. A veces, los chicos insistían en que algún miembro del personal los había dejado pasar en una atracción cerrada. Eran tan inflexibles que empecé a creerles. Creo que al gerente también. Tenía por una norma llevar siempre una etiqueta con nuestro nombre, y si los chicos decían que quien les había dado el visto bueno no lo llevaba, nos decía que lo olvidáramos. Como si no valiera la pena intentar averiguar quién necesitaba ser sancionado. Una vez me pasó cuando llamé por radio al chico que está arriba de un tobogán y le dije que parara a los chicos. El último había salido sangrando y parecía inerte, y quería ver cómo estaba. Recuerdo sacarlo del agua y ver a este chico tan flácido y pálido como una hoja de papel con los labios morados. Estaba tan frío que me dolía solo sostenerlo. Me pregunté si estaba sosteniendo a alguien sin vida cuando, de repente, otro chico me golpeó tan fuerte que me hundí. Me morí de miedo porque un segundo o dos fue como si no pudiera ver la superficie de la piscina, como si no hubiera ninguna. Estaba tan azul para siempre. Antes de que pudiera entrar en pánico, mis pies tocaron el suelo y salí a la superficie, solo para ver al chico que había estado sosteniendo hace segundos, ahí de pie con cara de preocupación. Era la viva imagen de la salud. Me preguntó si estaba bien. Me pidió perdón por golpearme cuando salió del tobogán, pero en realidad fue mi culpa. Fui un tonto por haberme quedado ahí parado. Y el tipo de arriba juró por su vida que nunca había recibido un mensaje de radio mío. Lo atribuí todo a la lesión en la cabeza que fue tan grave que el dueño me hizo llevar a urgencias. Mirándolo hacia atrás, estoy bastante seguro de que fue el parque divirtiéndose conmigo, porque podría haber sido peor. Se podría decir que le gustaba gastar bromas. Pero esas bromas son tan terribles y con los años solo han empeorado. A pesar de todo lo que les he contado hasta ahora, el primer invierno en sí no fue tan malo como podrían pensar. Daba escalofríos caminar por todas estas atracciones que normalmente estaban tan concurridas y llenas de vida.
lonas tendidas sobre todas estas piscinas grandes y pequeñas, moviéndose con suaves susurros en los vientos gélidos. No era genial durante el día nublado y lúgubre, ya que el aire parecía muy azul, pero por la noche era aún peor. Hice esas rondas rápidamente, deteniéndome a veces para reunir el poco coraje que tenía para iluminar los baños oscuros como boca de lobo, o para revisar uno de los vestuarios dispersos por el lugar. Las cosas se perdían mucho, se movían de un lado a otro. Una vez, una de las atracciones cobró vida a las 3 a.m., y yo me desperté con el sonido de la música metálica que resonaba por todo el parque. Pero el invierno llegó y se fue sin ningún incidente real. El primer día que reabrió el parque, fui a ver al gerente y me resbalé en el agua. Me rompí el brazo izquierdo e hice un desastre en la espalda. El dueño tenía tanto miedo que lo demandaran que me dio dinero. Me dijo que cubriría las facturas médicas. Me sentaría en mi remolque y me pagaría por no hacer nada. Sí, nada. ¿Qué iba a hacer? Iba a acordar empezar otro trabajo en una obra en una semana. Y no tenía ninguna esperanza de hacer este tipo de trabajo con mis lesiones. Por más que lo quisiera, yo necesitaba dinero y no había otra forma de ganarlo. Así que acepté quedarme en este lugar hasta sentirme mejor. Pero, por desgracia, nunca lo hice. Pronto llegó el invierno y el mismo trato de la última vez volvió a estar sobre la mesa. Él necesitaba a alguien en la obra y yo necesitaba dinero. Lo acepté pensando que unos meses más en el parque no estaría nada mal. Pero grave error. La segunda vez fue mucho peor. En parte fue culpa mía. Tenía 23 años y la espalda me dolía. Bebía casi todas las noches y luchaba con los analgésicos. Pasaba casi todos los días atormentado por la extraña sensación de que mi luna de miel había terminado. Casi ningún amigo aceptó mi invitación a pasar un par de semanas. Los que lo hicieron no duraron mucho. No sabría decir si fue solo porque nos distanciamos, como suele pasar con los amigos, o la extraña influencia del parque. Recuerdo que Dave vino con su novia un par de noches. Ella estuvo gruñona todo el tiempo. Odiaba dormir en la caravana mientras yo me quedaba en una tienda de campaña allá afuera. Pero ella también odiaba el parque. Dijo que se sentía vigilada todo el tiempo. El viaje se acortó cuando la encontramos gritando una mañana. Estaba señalando uno de los toboganes diciendo que algo había salido de él y que estaba en la piscina nadando. Pero cuando miramos ahí no había nada. Eso sí, tenía una mordedura horrible en el tobillo. Tenía una forma extraña. Dave lo miró y se asustó demasiado. Entonces se marcharon a toda prisa. Las ruedas de otro coche chirriaron mientras salía de allí a toda velocidad. Nunca supe qué pasó, pero si a ella no le gustaba el parque, bueno, supongo que también al parque le agradaba a ella. No es que estuviera muy seguro, ¿verdad? Me encontraba con heridas terribles haciendo trabajos básicos. Las cosas se rompían constantemente, incluso si habían estado bien durante años y años. Y entonces, una noche entré en mi caravana y encontré una zarigüeya ahogada en la mesita de la cocina. La pobre estaba empapada en agua con cloro que goteaba del suelo formando un charco. No tenía marcas. Era como si hubiera aparecido de la nada, pero apestaba horrible. Claramente llevaba días y días sin vida. La metí con cuidado en una bolsa de basura con pinzas y tiré todo a un contenedor. Pero aún así, no podía pasar más de unos segundos en la caravana sin sentir náuseas. Así que dormí en la tienda de campaña. La puse lo más cerca posible sin percibir ese olor, pero tuve un mal presentimiento todo el tiempo que la monté. Era como si me estuvieran observando.
Para cuando terminé era medianoche y estaba desesperado por dormir y ver cómo la fría noche se convertía en día. Apenas una hora después tuve que salir de la tienda porque la puerta del remolque golpeaba con el viento. ¡Oh, rayos!, me dije mientras me acercaba arrastrando los pies en ropa interior blanca, abrazándome el pecho para abrigarme. Esto es culpa mía por dejarlo mal. La cerré a toda prisa y volví a la tienda, pero me detuve en seco al ver que la cremallera estaba cerrada. Yo no lo había dejado así. No sabía qué hacer. Mi cerebro iba en dos direcciones a la vez. Una decía que estaba equivocado. Había cerrado a la tienda y simplemente la había olvidado. La otra decía que algo o alguien se había colado dentro y me estaba esperando. Había preparado todo como una trampa, y lo mejor era subirme al coche y conducir hasta que saliera el sol. Pero yo ya estaba medio muerto, y sabía que no debía conducir. La mitad escéptica de mi cerebro me presentó un argumento convincente. El mundo no es una pesadilla, decía. A veces puede parecerlo, pero no es real. Si oyes un golpe en la noche, vas a mirar y descubres que no era nada, así que respiras hondo, te ríes de ti mismo para asustarte y sigues adelante. Aún así me costaba mucho dar un paso hacia la tienda. La iluminé con la linterna esperando ver algo allá adentro. Pero cuando llegué a la cremallera temblaba como una hoja y me replanteaba mi código ético de no conducir borracho. Pero cuando las emociones se ponen tan a flor de piel, es como si fuera un piloto automático. Debe ser una cuestión de supervivencia. Abrí la solapa sin proponérmelo y miré dentro de la tienda, y ahí no había nada. Me metí dentro lo más rápido que pude, bajé la cremallera hacia el otro lado e intenté dormir. Me tranquilicé durante unos 30 minutos más cuando la mano de algo presionó la pared de la tienda, y fue entonces cuando empecé a gritar. La forma en que vino hacia mí, la palma abierta con los dedos separados. La tela de la tienda estaba estirada hasta casi romperse. Se me pone la piel de gallina solo de recordarlo. Tenía dedos largos que se estrechaban en punta, casi afilados como navajas, y una palma no mucho más grande que una pelota de golf, aunque los dedos abarcaban un plato. En la pesadilla o realidad del momento, lo vi como podría ser como una araña, a partes iguales de asco y terror. Yo tenía que escapar y retrocedí tan fuerte que acabé haciendo rodar toda la tienda como una bola de hámster. Perdí la cremallera en el pánico. No la volví a encontrar hasta que el último grito finalmente salió de mis labios y me vi obligado a recuperar el aliento en silencio de una noche vacía. Aceptando que lo que fuera que estuviera allí afuera se estaba riendo a carcajadas, o esperando pacientemente. De cualquier manera estaba a su merced. Lo único que podía hacer ahora era recomponerme y salir de la maldita tienda. Cuando por fin salí, no había nadie ahí esperándome. Solo un par de huellas mojadas que iban hacia la poza más cercana. Consideré retirar la lona y mirar, pero yo estaba muerto de miedo y no me quedaban fuerzas. En lugar de eso, corrí a la caravana. Cerré la puerta de golpe. La atrincheré con todos los muebles que no estaban atornillados al suelo. Y me dormí con un olor a carne podrida llenándome los pulmones. A la mañana siguiente agradecí a la luz del sol y la sensación de que lo que la noche anterior había sido, al parecer, solo un sueño. Después de eso, cerré la puerta de la caravana todas las noches y nunca volví a dormir en esa maldita tienda de campaña. Se acabaron las zarigüeyas, pero no es raro que encuentre arañazos y abolladuras en la puerta cada mañana. No era nada raro, pero me parece que era la indagación de un animal curioso. Un par de días después, algo me encerró en el baño de chicos cerca del extremo este del parque.
Solo había entrado porque uno de los grifos estaba abierto. Justo lo había cerrado cuando la puerta se cerró de golpe y no pude abrirla de nuevo. Tuve que patear la cerradura, lo cual no es algo fácil de hacer. La primera patada casi me rompe el tobillo. La segunda vez me dolió igual de mal, y tuve que tomarme un respiro para lidiar con el dolor. Me encontré caminando de un lado a otro y de vez en cuando parando para escuchar cualquier señal de alguien esperándome allá afuera. A alguien a quien gritarle y culparlo de todo. Cualquier cosa para mantener la ira agitada y no dejar que se convirtiera en miedo. Verdadero horror. Pasé una hora entera antes de que entrara en pánico lo suficiente como para darlo todo y finalmente romper la cerradura. Salí al aire frío todo rojo y nervioso y encontré el parque silencioso como un cementerio, solo con esas lonas ondeando suavemente en la brisa. Ese invierno aprendí lecciones importantes. Si te sientes vigilado como si te metieras en una situación planeada es porque, bueno, lo estás. Cuando el parque reabrió me largué sin dudarlo. Por fin había conseguido ese trabajo en una obra y solo duró 3 semanas antes de volver a lesionarme la espalda. Pasé el resto del verano acostado en el sofá de mi padre bebiendo y viendo la televisión. Cuando recibí una llamada del gerente en agosto y me dijo que había sido un verano malo. No solo la policía había estado husmeando como loco porque un pobre chico había desaparecido por la zona, sino porque habían tenido el doble de heridos que antes. Dijo que acababa de pasar el día en el juzgado escuchando el testimonio de los padres de un chico que nunca volvería a caminar ni a comer solo después de golpearse la cabeza. Todo en una de las atracciones de ahí. Parecía bastante destrozado. No era el mejor jefe del mundo, pero no es como que trabajáramos para el señor Barnes de los Simpsons. El pobre estaba completamente fuera de lugar. En fin, parte del acuerdo judicial era que tenía que tener personal disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Ya lo había hecho 2 veces y necesitaba urgentemente a alguien que conociera el trabajo. Casi le dije que no, pero me dijo que era yo o algún socorrista de 17 años que había mostrado interés en el puesto y no me agradó la idea. Solo dije, ojalá que Dios me bendiga y acepté. Y cuando volví la tercera vez, ya llevaba un arma. Esta vez confiaba en mi instinto. Si pasaba por delante de un vestuario y oía correr la ducha, la dejaba correr. 1 hora después la apagaban de nuevo. Si veía que alguien había dejado las luces encendidas en la sala de profesores, las dejaba encendidas hasta la mañana cuando podía ocuparme de ello con la comodidad de la luz del día. Encontraría, sí, claro, huellas mojadas, puertas abiertas, y aprendí a dejar de preocuparme por las pequeñas cosas. Y 9 de cada 10 veces desaparecían solas, así como comenzaban a actuar. Pronto me encontré riéndome de ellas. Una cartera enorme en medio de una tumbona solitaria que había sido arrastrada a la luz de la luna. Un teléfono sonando desde algún lugar en las profundidades de una escotilla de mantenimiento. Este tipo de trucos toscos no iban a funcionar conmigo, decidí. Pensé que lo tenía todo resuelto y que no quedaba nada más que ese lugar pudiera enseñarme. Y entonces el parque se comió a un pobre vagabundo. Sí, o algo así hizo al menos. Sucedió justo delante de mí. Encontré al tipo durmiendo en uno de los baños de ladrillo y cemento. Hay que mantener esas cosas lo suficientemente calientes para evitar que revienten las tuberías. Así que supongo que sirven de refugio. Era un viejo maldito agitado. Me gritó un montón mientras le decía que se largara. Sin embargo, no se dirigió a la salida principal. Oh, no. No era como si hubiera aparcado un coche en este lugar, ¿verdad? En cambio, se fue directo a las colinas cercanas.
No había vallas en esa parte del parque por aquel entonces, solo campos abiertos que se adentraban en el bosque. Su plan era simplemente adentrarse en la naturaleza en pleno invierno, y me pregunté si de verdad estaba llevando a alguien a una muerte de frío. Recuerdo mirarle los zapatos y verle la parte trasera de los talones al descubierto, y me di cuenta de que no podía dejarlo. Esa noche iba a nevar y sabía que las cosas se iban a poner muy feas hoy. «Espera, oye, oye», grité mientras aminoraba la marcha. «Oye, ¿sabes qué? Creo que ya es un poco tarde». Terminé de hablar. Entonces mis palabras apagaron. No supe qué decir cuando se giró para verme. Estaba enojado y cansado, y sabía que nunca agradecería la caridad de alguien, pero eso no significaba que no debería intentarlo. Por un momento el único sonido fue la lona de la gran piscina a nuestra derecha. Estaba a punto de soltar algunas palabras más cuando sus pies se desviaron. Su cuerpo giró sobre su centro de gravedad y lo siguiente que tocó tierra fue su cabeza. Hizo un ruido que me hace doler los dientes solo de pensarlo. Una nota percusiva casi musical que realmente no debería ser emitida por un cráneo humano. La sangre que salpicaba las baldosas me recordó cuando jugaba al paintball con mis amigos. Recuerdo haberlo mirado y notar un par de dientes flojos. Una sensación muy extraña. Por unos segundos, todo se convirtió en una especie de ruido blanco mientras mis instintos ancestrales me clavaban en el sitio con miedo. Me paralizaron. 1.000.000 de pensamientos me cruzaron por la cabeza. Joder, el tipo está sin vida. Algo se lo ha llevado. Esa sangre solía estar dentro de él. Tengo tanta sangre dentro de mí. ¿Acaso mi sangre se ve igual? Estos pensamientos eran como chispas que salen de un cable eléctrico suelto, pero me quedé atrapado en ellos hasta que el silbido en mis oídos se desvaneció y escuché que algo era arrastrado por el suelo. El tipo ni siquiera había llegado tan lejos. Había volado unos 2,5 metros y había aterrizado justo al borde de la piscina. Tenía las piernas en el agua ocultas tras la lona, y solo la mitad superior tocaban tierra firme. Su cabeza era un desastre de sangre y pelo enmarañado, pero aún así logró mirarme un instante antes de deslizarse completamente bajo el agua con un silencioso chasquido. Darme cuenta de que estaba vivo me dio un puntapié inicial para ponerme el equipo y corrí a la caja de circuitos. Pulsé el botón que descorría la cubierta de la piscina. La máquina hizo un ruido fuerte mientras devolvía la pesada luna azul al agua. Me pareció una eternidad esperarlo. Cuando por fin terminó y pude mirar el agua y ver claramente, ahí no había nadie. Ni siquiera una nube de sangre contaminando la piscina. Nada. Sentí que me estaba volviendo loco. E incluso miré y comprobé que las bolsas de plástico del tipo seguían donde la había tirado, solo para asegurarme de que no lo había inventado todo. La verdad es que ya no sabía qué hacer. Lo único que había en el agua era un par de hojas que habían llegado allí durante el otoño, pero nada más. Y entonces lo vi. No puedo explicarlo fácilmente. Fue una repentina superposición de realidades. Un poco como la ilusión del cubo hueco donde pueden ser dos cosas a la vez. Sin apartar la vista de él, esa piscina se convirtió en cada masa de agua profunda que había visto. Todas ellas, todas a la vez. Era cada superficie oceánica tranquila y vidriosa, con rayos de luz difusa que conducían a profundidades invisibles. Cada lago con turbios dedos de algas que se extendían desde la oscuridad. Cada sótano inundado de agua negra y salobre. Podía oler el agua estancada. Podía sentir la brisa que se siente al estar parado en la costa. Podía saborear la sal, todo a la vez.
y algo se movió en esas aguas infinitas y era muy grande. Fue como la primera vez que vi el Gran Cañón, como cuando te subes a un avión y ves que el vuelo se aleja tan rápido que se pierde la perspectiva. Lo que sea que estuviera allí abajo venía directo hacia mí, y no me avergüenza decir que me oriné en los pantalones. Había un océano estrellado allá abajo, y la cosa que nadaba hacia mí tenía un cuerpo que oscurecía nubelosas enteras. Yo sentí un vértigo, retrocedí y resbalé en sangre. Luego, unas horas después, desperté y comencé a gritar. Yo tenía que limpiar por la mañana, y tuve que volver a cubrirla con la lona. La máquina solo gira en un sentido, así que tuve que hacerlo con un taco de billar y me daba náuseas solo de acercarme. Cada vez que me acercaba volvía a marearme. Cuando por fin me armé de valor para ver, ahí estaba la misma piscina de siempre, pero nunca me liberaría de la sensación que tuve cuando miré allá abajo y vi dientes como placas tectónicas. Cuando volvió el verano, vi a un montón de chicos en la piscina y tuve que ir a vomitar en un arbusto. La idea de que compartiera un espacio con esas cosas, ¡oh santo cielo! Después de esto, me sentí como si perteneciera al parque. Por raro que suene. El gerente no tuvo que pelearse conmigo para que me quedara en un cuarto, ni en un quinto, ni en un sexto invierno. El resto del mundo ya no parecía tan real para mí. Cenar con mi padre mientras me sermoneaba sobre mis perspectivas, tomar una cerveza con un viejo amigo que estaba de paso. Sentí como si hubiera ido al espacio, como si hubiera visto que el mundo era plano, y ahora tenía que volver y fingir que me importaba si mi refresco era light o no. Poco después, el parque tuvo su último verano. Para entonces la situación había llegado demasiado lejos. El invierno buscaba cerrarlo todo debido a los accidentes, y el gerente iba a la comisaría cada 2 días para interrogarlo. 4 chicos desaparecidos solo ese año. Encontré a uno de ellos doblado dentro del filtro de la piscina, pero no lo denuncié por no querer llamar la atención. Del resto, la verdad es que no sé nada. Me dijeron que me pagarían un mes más o menos después del cierre hasta que llegara un equipo de demolición, pero nadie llegó. Solo era yo, este lugar y una espalda que empeora en cada invierno. Ya no vigilo de noche. Poco a poco el parque se ha convertido en algo desconocido para mí. Hierba creciendo entre baldosas viejas, agua de piscina con el color de la hierba cortada y el aceite de motor. Incluso de día se pueden ver cosas moviéndose allá abajo, y el olor a cloro ya no impregna el aire. Ahora es el fuerte hedor a algas podridas y agua muerta, y a veces el fuerte olor a mar salado que he aprendido a evitar como la peste. Me hace ver estrellas por el rabillo del ojo y no me agrada. Mis sueños ya son bastante malos. Ahogándome en la oscuridad, algo enorme precipitándose sobre mí. Me he despertado más de una vez en la madrugada y he vomitado agua salada. No puedo pensar en qué significa nada de esto porque simplemente no quiero saberlo. La última vez que fui al parque después del anochecer tuve una pesadilla. Fue el peor de mi vida. He estado pensando en irme desde entonces, pero me preocupa que no haya mucho más para mí en esta etapa. Eso y que me siento un poco culpable por no haber salvado a todos esos chicos con las cámaras. Se hacen llamar exploradores urbanos y digo que son niños, pero en realidad son estudiantes universitarios que graban videos para algo llamado TikTok y YouTube. En fin, venían preparados. Exploraban el parque, incluso me exploraron a mí averiguando mi rutina y dónde está mi remolque para poder evitar mi línea de visión general. No tenía ni idea de que me habían estado observando durante todo un día. Una vez que se dieron cuenta de que estaba durmiendo o desmayado,
Condujeron su camioneta lo más cerca de esta cerca que pudieron encontrar, treparon por las vallas arriba y saltaron. Y durante 1 hora consiguieron lo que querían. He visto las imágenes cientos de veces. Baños rotos y llenos de grafitis, ventanas destrozadas y cristales rotos cubriendo el suelo, piscinas viejas llenas de agua antigua, cubiertas de una espesa espuma salobre. Se les notaba la alegría en las voces. Ese tipo de decadencia urbana era su pan de cada día, y además se les daba bien. Se quedaban callados, no gritaban ni rompían nada, simplemente filmaban. No fue hasta que decidieron intentar remar hasta el castillo que la cosa cambió. Yo lamentablemente llegué demasiado tarde. Lo que me hizo levantarme de la cama fue un grito. Quizás fueron varios. Estaba borroso y desperté sobre las 3 de la madrugada, todavía un poco mareado, con la cabeza llena de espuma por los bordes, con un sueño que recordaba medias de un mundo hueco lleno de agua. En cuanto vi la furgoneta me di cuenta de que alguien había entrado al parque y que no había estado soñando con el sonido del agua salpicando, y entré en pánico. Pero para cuando entré, el lugar estaba en silencio. Realmente no quería registrarlo de noche. No había entrado allí después del anochecer en años y las cosas solo habían empeorado. Algo se desató en mi interior. Una especie de contador Geiger espiritual, así lo veo. Un intenso sistema de alerta primordial que hace que las sombras a mi alrededor parezcan casi infinitamente profundas. No, más que eso, supongo que me sentía extraño. Suena tonto, pero realmente sentí que ya no estaba en el mismo planeta, era más bien una realidad alternativa. No lo sé, puede que esa parte solo esté en mi cabeza, pero así me sentía. Ya casi había llegado al límite de mis fuerzas cuando lo volví a escuchar. Era un golpeteo rítmico y hueco. Venía de una de las piscinas más grandes del parque. Una piscina poco profunda, ideal para niños, a las que llamábamos el castillo, porque tenía un gigantesco parque infantil en el centro. Una especie de revoltijo de plataforma. Barras de escalada y toboganes que a los chicos les encantaba. Yo seguía el sonido y vi un montón de mochilas e incluso una cámara enorme en el mismo borde de la piscina. Y allí, a solo un par de metros, había un bote de remos. Los idiotas lo habían traído. Probablemente pensaron que eran tan inteligentes al evitar el agua de abajo. Al menos lo habían atado, así que me fue fácil volver a meterlo. Lo inspeccioné rápidamente, temblando ante la mera idea de flotar sobre esas aguas de pesadillas con algo tan endeble, y estaba listo para dejarlo hasta la mañana cuando escuché un suave chapoteo. Algo había salido del agua, y se me cayó el alma a los pies cuando instintivamente dirigí mi linterna hacia el sonido del agua goteando, y fue ahí donde vi una figura delgada y temblorosa subir los escalones más bajos del castillo. Esta criatura parecía gris y enfermiza, y entonces empezó a gemir y me di cuenta de que estaba viendo a una chica. Era universitaria con el pelo lacio y un atuendo que podría haber sido colorido antes de meterse en el agua, pero ahora era solo del color de la ceniza y el musgo. A simple vista casi ya no parecía humana, parecía más bien un animal hambriento, conmocionada y temblando. Yo le grité, pero fue como si no me oyera. Se arrastró hasta una plataforma seca y se acurrucó en el rincón más alejado, con las rodillas pegadas al pecho y los ojos muy abiertos, fijos en una mirada perdida. Y algo había en el agua. Se acercó a la superficie, desplazando pequeñas ramas y haciendo que la espesa capa de algas del estanque se abultara, pero nunca se rompiera. Por lo que parecía rodeaba el castillo, y algunas partes donde las algas no eran tan densas,
Vislumbré vagamente esquemas incoloras del tamaño de mi mano y un tronco grueso y musculoso. A veces parecía chocar contra el castillo, como si supiera que la chica estaba cerca, pero no supiera cómo llegar a ella. Todo se sacudía y ella gemía con más fuerza, pero seguía sin mostrar señales de estar lúcida. Mentiría si dijera que no pensé en dejarla hasta la mañana. Estaba inerte y parecía que se iba a quedar ahí donde estaba. ¿No sería mejor ir a buscarla en el amanecer? Yo pensé, pero era una locura. No estaba a salvo allí. Yo no estaba a salvo estando a la vista del agua, y ella estaba sobre un viejo trozo de plástico sujeto con tornillos oxidados. ¿Y si la cosa la derrumbaba? ¿Y si algo salía del agua? Dios sabe qué podría pasar. Algo había tocado mi tienda hacía tantos años. ¿Quién dice que no saldría a buscarla? En algún momento tomé la decisión. No sé exactamente qué lo provocó, pero creo que fueron los sonidos que hacía. Eso y el sonido de saber que había estado allí. Dios sabe qué había visto. Tenía que tener compasión. Necesitaba ayuda y yo era el único que podía dársela. Así que en cuanto algo en lo más profundo de mí hizo clic, supe que tenía que actuar rápido antes de que el miedo me hiciera daño. Agarré la cuerda y empecé a tirar del bote hacia mí. No estaba seguro de qué sucedería. Casi esperaba que algo saliera a la superficie como un tiburón hambriento y se tragara el bote entero. Pero en cambio, lo que fuera que rodeaba el castillo simplemente se escabulló hacia las profundidades y se perdió de vista. De alguna manera eso fue aún peor y me encontré observando el agua, obsesivamente, mientras me armaba de valor para subir al bote. Intenté mantener el impulso, no me dejé llevar por pensamientos ni por dudas. Me subí torpemente un pie a la vez, casi ahogándome encima, cuando todo se tambaleó, y sentí brevemente que iba a perder el equilibrio. Pero lo conseguí y pronto estaba sentado, usando los remos para impulsarme en el agua. Mientras remaba, mi mente se movía en diferentes direcciones. Una parte de mí casi me observaba, como desde arriba, y se preguntaba una y otra vez, ¿qué demonios estás haciendo, Mientras que otra parte de mí observaba el agua en busca de la más mínima señal de vida. Y bueno, una tercera parte de mi cerebro me observaba en busca de señales de que me iba a desmoronar por la adrenalina y el miedo gélido que corrían por mis venas. Cada vez que los remos rompían el agua, esperaba ver algo viniendo a por mí, y estaba a medio camino cuando me di cuenta de que si era lo suficientemente grande podría volcar todo el barco como un tiburón, derribando a un surfista de su tabla. Estaba demasiado lejos para dar marcha atrás cuando vi el agua subir a lo lejos. De nuevo no rompió la superficie, pero se acercó y envió un par de olas que recorrieron toda la poza, rozando el borde lejano. Hicieron que todo el barco se balanceara de un lado a otro como si fuera solo un trozo de madera a la deriva. Cuando el bulto en el agua volvió a aparecer, estaba al otro lado del barco y tomé la terrible decisión de dejar de remar y mirar por encima del borde. La piscina no tenía fondo, pero lo que fuera que estuviera ahí abajo no iba a tragarse continentes en un futuro próximo al menos. Era difícil precisar su tamaño, pero a juzgar por las aletas azules y aceradas que se deslizaban cerca de mí, eso no importaba. Podía comerme con facilidad, y eso era todo lo que importaba. ¡Carajo! Ni siquiera estaba seguro de si era un maldito pez, un calamar o algo completamente distinto, pero estaba bastante seguro de que aún tenía una boca en alguna parte de aquella oscuridad. Esta cosa le dio al bote un suave golpe. No fue nada grave, no lo suficiente como para que se balanceara, pero sí para hacerme saber que yo le interesaba. Decidí que no podía quedarme flotando en el mismo sitio para siempre. Tenía que moverme, así que agarré los remos y olvidé toda precaución. Cuanto antes saliera del agua era mucho mejor.
claro, tendría que averiguar cómo volver, pero eso era un problema para más adelante. En ese preciso instante, lo único que me importaba era el horror y el asco creciente que me exigían todas mis fuerzas para no desbordar de pánico. En cuanto el bote empezó a moverse, la criatura desapareció de mi vista. No sabía si sentirme aliviado o incluso más asustado, pero aproveché la calma en su actividad para acortar la distancia, y una vez lo suficientemente cerca, llevé el bote hasta los mismos escalones que había subido a la chica. Una vez allí lo aseguré con un poco más de cuerda y subí al primer escalón, encogiendo de miedo al sentir el agua helada resbaladiza y viscosa contra mis tobillos. Entonces la chica se estremeció al tocarla, pero no gritó ni se apartó. Le dije que todo iría bien o algo así. Intenté sonar tranquilizador. Intenté hacerle saber que la llevaría a un lugar seguro. Conseguí ponerla de pie cuando finalmente se giró y miró a mi alrededor. Sin embargo, algo en su expresión me hizo dudar. No estaba buscando el peligro, estaba mirando directamente a algo, y antes de que pudiera mirar por mí mismo empezó a gritar, y cuando lo vi yo también quise gritar. Nunca había visto nada igual, ni desde entonces. Una cabeza como un alga, una cara como una beira. Nos observaba con un interés casi casual que me asustaba más que cualquier ceño fruncido del depredador. La mirada de un niño a punto de arrancarle las patas a una araña. Pensarlo todavía me eriza la piel. Estaba tan quieto, tan extraño, que no pude evitar detenerme y preguntarme si estaba viendo algo real, o si solo eran malos efectos especiales. Y sin embargo, el momento se prolongó hasta que algo en esa mente misteriosa tomó una decisión y la criatura desapareció de nuevo bajo el agua. Yo también tomé una decisión y arrastré a la joven hasta el bote cercano, donde empezó a luchar contra mí en cuanto lo vio. No puedo culparla, la última vez que estuve ahí casi muere. Pero no había otra opción, era quedarse y morir o arriesgarnos a ponernos a salvo. Por desgracia, apenas nos habíamos acercado 1 metro del barco cuando éste salió volando por los aires con una fuerza tremenda. Durante unos segundos me quedé allí atónito, mientras la chica lloraba y el agua caía del cielo como una tormenta fugaz. Cuando el barco finalmente regresó a tierra, estaba a un par de cientos de metros y chocó contra tierra firme con un gran estruendo. Se me encogió el estómago. ¿Cómo demonios íbamos a salir del castillo ahora? Y en menos de un momento toda la estructura empezó a temblar. Para entonces la chica estaba al borde del ataque de histeria y yo no le iba muy lejos. La tomé de la mano y empecé a buscar un punto elevado mientras aquella cosa empezaba a temblar y a golpear los frágiles soportes de plástico que sostenía la plataforma. Nos vimos obligados a subir hasta el techo de plástico de la torre más alta, que no era precisamente muy alto, pero era lo mejor que podíamos hacer. Las barras que conducían a él eran difíciles de sortear, y en un momento dado resbalé y caí hacia atrás. Golpeándome dolorosamente la barbilla. Al levantar la vista, vi a la chica avanzando sin mí. Por un momento estuve a punto de rendirme, pero entonces escuché el crujido de algo y el castillo entero empezó a deslizarse hacia un lado. Miré hacia arriba y vi agua negra subiendo a mi encuentro. La idea de hundirme en esa inmundicia me conmovió profundamente, y trepé los últimos peldaños hasta sentarme sobre la suave cubierta de plástico de la torre más alta del castillo. Apenas era lo suficientemente grande como para que nos sentáramos los dos, pero era todo lo que teníamos. Al mirar atrás, no puedo evitar reírme. Suena como una gran torre, pero apenas estaba a 3,5 metros del suelo. En cuanto subí, mirando hacia abajo, con el agua burbujeando rápidamente hacia nosotros, me di cuenta de lo mal que estábamos. Habíamos retrasado nuestra muerte inevitable apenas unos segundos.
Para cuando el trozo de plástico rojo brillante al que nos agarrábamos tocó el agua, el castillo se había roto, y todos sus pedacitos flotaron en diferentes direcciones. El nuestro fue el último en caer, y se hundió bajo nuestro peso colectivo hasta que el agua nos llegó a la cintura, y luego volvió a subir flotante y hueco. No era un barco, pero estaba bastante cerca. «¡Oye, rema, rema!», le grité a la chica, y así lo hizo. Nos arrastramos por el agua hasta la orilla más cercana. Enseguida, la balsa improvisada chocó contra el muro de azulejos, y nos arrastramos hasta tierra firme, donde ella rodó boca arriba. Seguí arrastrándome unos metros más hasta que sentí que estaba lo suficientemente lejos del agua. Solo cuando me sentí a salvo, me dejé caer y me quedé ahí llorando y riendo durante lo que parecieron horas. Pero la chica, ella solamente estaba llorando. Primero en un gemido, luego en un sollozo y luego en un aullido. Un grito doloroso y desgarrador que hizo que mi alegría se marchitara hasta que no pude hacer nada más que escuchar el dolor puro en su voz. Cuando me incorporé para ver si estaba bien, estaba sentada erguida, mirando fijamente lo que emergía del agua, de nuevo sin ninguna malicia. En realidad no, al menos no lo creo. Sería como buscar una expresión reconocible en una ostra, pero si nos observaba con calma mientras se comía lo que solo puedo suponer que era uno de sus amigos. Era un hombre, creo. Es difícil recordar los detalles. No lloró, pero sí nos miró en busca de ayuda que no podíamos darle. No estoy seguro de siquiera poder contarte cómo se lo comió, pero parecía muy doloroso y fue muy lento. Me recordó a una estrella de mar, supongo. En algún momento la chica se desmayó y no mucho después yo también. Dudo que alguna vez se recupere por completo. Lo único que logró decir, incluso horas después de que los paramédicos la sedaran y yo terminara de dar mi declaración poco veraz a la policía, fueron las siguientes palabras. Fueron las estrellas. Fueron esas realidades, esas cosas cósmicas, dijo una y otra vez. Pienso mucho en lo cambiado que estaba cuando miré por primera vez hacia esas aguas y vi el abismo. Pero esa pobre chica realmente había estado navegando en él. Había nadado en esas aguas sumergida. Ni siquiera sé cómo regresó de un océano que no tiene superficie, pero lo hizo. Y de alguna manera no creo que vuelva a ser la misma. Solo me hace pensar en mí, en lo que he perdido. Dios mío, cumpliré 40 años antes de darme cuenta. ¿Y luego qué? ¿Estaré aquí para siempre? Hay un número en el reverso de mis cheques y quiero intentar llamarlo para saber. O sea, ¿qué harían si intentara ir a otro sitio? ¿Acaso me lo permitirían? Yo sé que esto se acabó. Los días de Hell en Discworld se acabaron. Los días de la buena espalda y piernas fuertes se acabaron. La persona que era antes de ver morir a ese vagabundo se acabó. El ayer se fue. El pasado es una alucinación compartida. Solo el presente es real. Necesito salir de aquí antes de perderme más. Nunca entenderé este maldito lugar. Ahora me doy cuenta. Solo puedo aceptar que existe e intentar seguir adelante. Lo que debería haber hecho el día que vi esas malditas estrellas. Porque hay un abismo y no fluye a través del tiempo como nosotros. No ocupa el mismo espacio que nosotros, pero está ahí, y está lleno de dioses cósmicos como un estanque de koi está lleno de peces, y me preocupa que cuanto más pienso en ello, peor se ponga el parque, y más cerca de caer en aguas que no tienen arriba ni abajo y que nunca terminan, podría estar. Ahora, en mis sueños me ahogo en la bilis ácida de una criatura que me tragó entero. Me preocupa que si me quedo aquí mucho más tiempo, olvidaré cómo despertar. Cambio y fuera. Welcome, stranger. We have not met before. We are repulsive.
So glad you came to visit us. So glad. We make music for people who want to feel alive. You can use our music for your creative content. You can use our music.